¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos, un grupo de fanáticos, en mi taller generalmente, para hablar un poco acerca de nuestras pasiones, nuestras tareas cotidianas, ya sea en el rubro de gas, plomería, electricidad, mecánica, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre del canal, les agradezco los comentarios, la buena onda. Y bueno, a los amigos que se vienen acercando, los invito a que vean el contenido del canal, si es de su agrado, se queden. Siempre es bienvenida una crítica, ya sea constructiva. Y bueno, mis redes, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, Facebook, Instagram, y ahí podemos tener una conversación un poco más fluida, ¿no? Esto que estamos viendo, este elenco de herramientas que estamos viendo, llegué al tallercito con la caja de service, quería ordenarla un poco, y digo, ya que estoy, desarrollo la charlita de hoy y comparto con los muchachos. Dado que hay mucho chico, mucho técnico que está comenzando y por ahí quiere desarrollar tareas de mantenimiento general del hogar. Entonces, a veces pasa, como me ha pasado a mí, como me sigue pasando alguna que otra vez, lo que pasa es que uno ya tiene la experiencia de los años, que uno va a desarrollar una tarea eléctrica, una tarea de electricidad, y le dicen: bueno, ya que estás, limpiamos todas las estufas, cambiamos determinadas válvulas de las canillas, tengo tapado el sifón de la pileta, en fin. Quieren complementar un poco la tarea que uno realizó con otras necesidades. Y bueno, si por ahí nos encuentran con herramientas netamente de electricidad, quizás no podamos desarrollar alguna tarea. Otras sí, pero bueno, la idea siempre fue que las herramientas de electricidad se mantengan para electricidad y después cada una de las otras para la tarea que corresponda. En este caso, con este elenco, se pueden abarcar trabajos de electricidad, plomería, gas, cambio de cintas de persiana, dado que yo he trabajado muchísimo, ya he elaborado sistemas a lo largo de los años, de cómo cambiarlas, cómo no cambiarlas, en fin. La verdad que es un trabajo que me gusta realizar y tengo, cuando lleguemos al momento, para describir un par de herramientas que son prácticamente indispensables para esa tarea. Obviamente la vamos a encontrar en este elenco, dado que, vamos a empezar a describirlo. Acá tenemos un surtido de llaves, ya sea combinadas, ya sea de dos bocas, ya sea estriadas. No vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de variedad. En este caso tenemos desde 1/4 hasta 7 octavos, pudiendo prescindir de la 1316, dado que quizás no tiene mucha utilidad, y de 6 a 22 milímetros. Generalmente las tengo en un tapercito, en una cartuchera, pero estoy en el tallercito, el banco acá es chiquito y no las puedo poner una al lado de la otra, pero también me gusta ese tipo de exposición de las herramientas, llamémosle. Bueno, tenemos un juego de llaves Allen que no puede faltar, ya sea en tareas de electricidad, en tareas de plomería, en tareas de gas. En electricidad se pueden encontrar con que hay mucho plafón que viene con tornillos Allen, prisioneritos Allen, y si no tienen las llavecitas chiquititas no lo sacan. Pasa lo mismo con las Torx, ya lo he comentado en algún que otro video, pero refrescarlo no está de más. Si van a completar la caja en el tema de gas, lo que sea Allen va a ser siempre en pulgadas, y está viniendo mucho Rovirete con Torx y Torx de seguridad. Así que asegúrense de que tengan el agujerito correspondiente. Ya no hay mucha marca que no la trabaje, generalmente son todas Torx de seguridad, pero quedan algunas de muy buena marca que por ahí no lo traen.
Después tenemos una pico del oro de 12 pulgadas. La verdad muy útil, obviamente en el tema plomería, ya sea para lo que es bombas elevadoras, bombas presurizadoras, algún colector de tanque que haya que apretar algo, uniones dobles, en fin. La finalidad de esta pico del oro es, la tarea fundamental, aflojar uniones dobles en bombas, ya sea presurizadoras o elevadoras, dado que la marca Metz la comercializa con esa finalidad. O sea, tiene la apertura que se puede llegar a necesitar para esa tarea. Más allá de que se ve como una pico del oro común de 12 pulgadas, pero bueno, nada, esta tiene esa particularidad que dice ideal para trabajar con bombas de agua. Después tenemos una llave francesa, una llave ajustable de 10 pulgadas. Es muy útil para todo lo que sea 3/4, ya sea flexibles, entre roscas, la verdad, necesaria. Puede prescindirse de la de 8, dado que tenemos una de 6. Ya entre paréntesis estoy desarrollando el video con la descripción de cada una de las marcas, en este caso sí de marcas, de llaves ajustables, llaves francesas de 6 pulgadas, que es un tema que me vienen pidiendo bastante, aunque no lo crean. Me dediqué a las grandes y las chiquititas es como que la dejé de lado. Bueno, para tareas generales, una pinza de 2 posiciones tipo Ford. Esta no la vieron en el video de anoche, pero bueno, es una calidad. Sé que no vamos a hablar de calidad, pero es una calidad que tiene la anatomía de la Crescent, pero no tiene marca. Es de la línea genérica, pero créanme que es de esas genéricas que ha dado excelente resultado. La verdad, la tengo hace muchos años y no me puedo quejar. Pinza de punta curva, ya sea para tareas de plomería o electricidad. A veces se mezcla un poquito la utilidad, dado que por ahí hay que sacar esa valvulita que quedó clavada, y créanme que con esta curva se puede sacar tranquilamente. Y en el tema de electricidad a veces queda algún cable llegando a la caja que tuvo algún problema, algún cortocircuito y quedó corto. Y con esta pinza se puede pegar un tironcito para que sea accesible, aunque sea, y hacer un empalme de emergencia. Los que han vivido la situación ya la conocen y saben de qué estoy hablando. Pinza 6 pulgadas tipo Ford. Estas es las que le mencionaba ayer. Yo tengo 2 de estas y una de 8 pulgadas. La verdad, muy útiles para lo que es trabajo de electricidad. Como dije, si bien no tiene una función en lo que es electricidad, pero a veces hay que aflojar algún borne, sacar un NH, obviamente está la herramienta para eso, pero a veces no la tenemos encima. Y la aislación nos permite trabajar con confianza en ese tipo de cosas. Obviamente no les recomiendo que anden metiendo la mano en esos lugares, hay que tener conocimientos, pero doy por supuesto que para técnicos que saben lo que están tocando. Después, un surtido de destornilladores. Este es un destornillador de la marca Felo, finito, parece un pirulín, pero no lo es. Muy útil en lo que es borneras de plafones. La verdad que sin este no se puede aflojar, les conviene cortar el cable directamente porque no hay otro. No, pero tranquilamente podríamos usar el buscapolo, que incluso tiene la punta un poquito más chica. No, el buscapolo es justamente para buscar un polo, para buscar fase. Si lo utilizan a modo de destornillador, corremos el riesgo de que se dañe, después falle, se desarme. Esta simplemente es una herramienta de, no le diría medición, pero para detectar, detectar fase. Justo estaba pensando en algo que estuve desarrollando hoy y se me mezclaron un poquito las palabras. Destornillador Phillips PH1,
La verdad es útil en el tema de la electricidad. Tenemos el pH 0, que si bien es muy chiquitito, cuando las borneras vienen con tornillos Phillips, sin este no la van a poder desarmar. Les digo lo mismo que con el otro. No lo tienen, corten el cable. Bueno, destornillador plano, 4%, una medida más que útil. 6%, otra medida más que útil. Acá uno un poquito más largo, que es 5 por 125. pH 2 por 125, no es ni el 100 ni el 150, está en el medio. Tenemos un pH 2 por 150, muy útil, medida que prácticamente en todos los juegos de destornilladores que tengo, los pH 2 son los que obviamente sufren todo el desgaste, dado que bueno, los planos se utilizan poco, el pH 1 se utiliza en menor escala. Disculpen las manos, lo que pasa que bueno, como les dije, estuve trabajando y a veces no sale del todo el residuo de lo cotidiano. Bueno, estos ya son destornilladores aislados netamente para electricidad, para un uso en tableros donde predomine la trifásica. Los amigos de la zona de Castelar, bueno, Castelar y tantos otros lados, pero para que se ubiquen, ahí es una zona de edificios que tiene trifásica hasta arriba y todo es alimentado por corriente, desde la cocina hasta la calefacción o refrigeración. Así que bueno, hay que trabajar con herramientas y materiales de confianza. O sea, la verdad, estos destornilladores para ese tipo de trabajos van muy bien. Como digo siempre, hay que tener un trompito para esos lugares medios inaccesibles, donde posiblemente no entre otro. Así que bueno, recomendable llevar siempre. Alicate destinado a la electricidad, únicamente para electricidad, para estar confiados del filo, para saber que está bien aislado, para saber que no sufrió golpes. Después tenemos un alicate, quizás para plomería, donde por ahí hay que cortar algún cable en un automático de tanque, donde estamos un poco más trabajando en forma desprolija con el alicate, como por ejemplo en lo que es el cambio de persianas. Es una herramienta fundamental para cortar la cinta. La verdad que trabaja muy bien, corta muy bien, pero tienen que tener un alicate destinado para ese fin. Se dan cuenta de lo que les digo, ahí tiene una gotita de aceite y es producto de que al estar trabajando para plomería, generalmente por ahí se oxida un cachito. Bueno, después pinzas, universal grande, universal chica, tareas obvias, tareas varias. Traten de la que utilicen para electricidad, quede para electricidad. Así mantenemos prolijas las herramientas de electricidad, que es donde por ahí corremos un poco más de riesgo y son las que tienen que ser un poquito más precisas. Pico del oro 10 pulgadas. Obviamente todos saben mi preferencia, Stanley, doble cremallera, 7 posiciones, en esta ocasión con mangos naranjas. Estamos hablando de la generación del 2010, 2015, venían así. Pinza de punta chata, indispensable para casi cualquier tarea. Es una pinza que tiene la función cuando uno la tiene en la caja de service. Por ejemplo, en el tema de persianas, se puede apretar la tuerquita del enrollador con total comodidad. Muchos creerán que es un exceso llevar una pincita exclusivamente para esa tarea, pero bueno, créanme que es útil y bueno, después puede cumplir cualquier otra función. Martillo, puede ser un poquito más grande, este es de 300 gramos. Cortafierro para formar el elenco y obviamente no martillar con destornilladores, no hacer ese sacrilegio, no cometer ese sacrilegio. Después no puede faltar una hojita de sierra, créanme que en muchas ocasiones es útil, se necesita.
Bueno, tenemos el ProfiCheck, que es el verificador puede servir como buscapolo, puede detectar línea y trifásica. Así que herramienta muy importante. Acá tenemos los alicates y la pinza de punta para trabajos de electricidad netamente. Un destornillador grande, y no es necesario que sea tan largo, pero que tenga buena paleta para cuando estemos efectuando el cambio de cinta, trabar la cortina, trabar el paño. Después en algún momento voy a desarrollar un videíto de eso completo, cuando tenga que hacer algún cambio de cinta, alguna reparación en persiana, dado que preguntan mucho por eso. Espátula, los usos son obvios, pero es muy necesaria. Y otra cosa que no puede faltar nunca en las cajas de service es sellarroscas, que este es de muy buena marca, lo recomiendo. Cinta aisladora, cinta métrica, 5 metros está más que bien para lo que es service. Lleven cable. Disculpen la desprolijidad, lo que pasa es que esta caja estuvo en acción hasta hace escasos minutos, así que bueno. Gente, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Esta fue la charlita del día de hoy, describir un poco lo que se lleva en una caja de service para service general del hogar, ya sea en cualquiera de los rubros. En fin, como digo siempre, acá no hay libretos, acá charlamos, profesamos el amor a la antigua escuela. Esta es una pinza espectacular que bueno, la tengo acá en el taller, quedó acá en el costadito. La marca Inco, 7 pulgadas, alta palanca, ya la recomendé un montón de veces, pero créanme que es muy útil y muy buena. Volviendo al tema, voy a desarrollar varias charlitas que tengo pendientes, pero bueno, ya van a llegar, dado que las voy a hacer en 2 partes, como por ejemplo carburación de motores, 4 tiempos, en motos, cambio de cinta de persianas, en fin, cambio de bombas, o sea, desarrollar tareas acordes a las tareas, valga la redundancia, que uno desarrolla día a día, ¿no? Tratar de subir un poco más de contenido técnico, que es lo que están pidiendo, como para que se vea cómo uno utiliza las herramientas y cómo se pueden reparar ciertas cuestiones. En fin, espero que haya sido de su agrado. Les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.